contar con la presencia del doctor Carlos Álvarez Ortiz, quien nos va a compartir sus experiencias y conocimientos acerca de la arbitrabilidad de los precios unitarios en adicionales de obra. El doctor Carlos Enrique es abogado titulado por la Universidad Privada del Norte de Trujillo. Cuenta con un MBA en la Dirección General Becario por el Instituto Europeo de Posgrado de España. Asimismo, cuenta con un máster en Gestión Empresarial y Derecho Corporativo por la Universidad Europea de Monterrey. También tiene especialización en arbitraje en contrataciones del Estado y Derecho Administrativo para árbitros por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa estudios de maestría en gestión pública y finalmente es árbitro adscrito al Registro Nacional de Árbitros administrado por el OCE, así como integra diversas listas a nivel nacional. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctora Vilca Romero. Agradezco al programa La Voz Pública por la invitación para poder tocar este tan importante tema que versa sobre ejecución de obras y también al Círculo de Arbitraje con el Estado. Agradezco también a quienes nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live y quedo presto para poder apoyarles con el tema a abordar. Muchas gracias, doctor. Bien, como ya habíamos comentado, usted nos va a hablar un poco sobre la arbitrabilidad, los precios unitarios en adicionales de obra. En ese sentido, ¿podría comentarnos en principio qué es lo que son los precios unitarios en un contrato de ejecución de obra? Correcto. A ver, hablar del contrato de ejecución de obra es hablar del más complejo de los contratos que rige la normatividad de contrataciones con el Estado. ¿Por qué digo el más complejo? Por las múltiples actividades que involucra llevar un proceso de ejecución de obra y por la envergadura social y económica que va a tener en su impacto al momento de su ejecución. Cuando estamos hablando de precios unitarios, estamos hablando del desagregado de los costos de las partidas de un expediente de ejecución de obra. Toda obra va a tener un expediente técnico, toda obra va a tener un expediente de obra. En la antigua normatividad se denomina expediente de obra, ahora se denomina expediente técnico de acuerdo a las directivas de OCE. En él va a estar contemplado cuál es la cosmovisión que la entidad tiene para ejecutar la obra. Es decir, si es un colegio, se destinarán todas las partidas, es decir, todas las actividades o el conjunto de actuaciones que deberá realizar el contratista para poder cumplir con el objeto que sería construir la institución educativa. Cuando llegamos a el tema de precios unitarios o detalle de precios unitarios, es transformar esas actividades que técnicamente se denominan partidas dentro de un expediente técnico y llevarlas a un costo. Evidentemente el costo va a estar orientado a la oferta que dio el contratista en el procedimiento de selección y al desagregado de los precios que efectúa para el perfeccionamiento del contrato una vez consentida la buena pro y presentados los documentos para la firma o suscripción del mismo. Estos precios son los que detallan los costos que el contratista estima para poder ejecutar la obra y que deben de corresponder a dos cosas: la oferta, como ya lo he mencionado, y a todas y cada una de las actividades técnicas resumidas en partidas que van a involucrar la ejecución de la obra. En buena cuenta, los precios unitarios serían la matriz, serían el tenor presupuestal que tiene un expediente técnico de obra que está a punto de ejecutarse en el marco de la normatividad de contratación pública. Muchas gracias, doctor. En ese sentido, ¿puede mencionarnos cuáles son las principales disrupciones en los expedientes técnicos de obra? Correcto. El término correcto, como ha mencionado doctora Vilca Romero, es la disrupción. ¿Qué ocurre? En principio tenemos que tener la lógica de que ningún expediente técnico o ningún expediente de obra resulta ser perfecto. Siempre la realidad va a superar la ficción, siempre la realidad va a contraponerse por más específicos que hayan sido los estudios. Evidentemente habrá casos en donde los expedientes técnicos pues tienen mayor cantidad de disrupciones, que sería el término técnico adecuado para mencionar las anomalías o los patrones que afectan la correcta ejecución de obra por deficiencias técnicas en el expediente de obra. Estas anomalías o estas disrupciones se originan a partir de una mala ejecución
de lo que sería el expediente técnico, es decir, el servicio que se hiciese de consultoría de elaboración de expediente técnico, si es que lo hizo un tercero, al cual le denominan usualmente proyectista, o en su oportunidad, si lo llevó a cabo la entidad, no haber desarrollado dicha actuación de elaboración del expediente técnico de obra con el expertise técnico necesario. ¿Cuáles pueden ser esos factores que permiten las disrupciones? Antes de entrar a dar algunos ejemplos o algunos casos de las mismas. El primero sería el desconocimiento de la normatividad técnica. Existe una multiplicidad de normas que rigen cada tipo de contratación o cada tipo de obra pública que se vaya a ejecutar. Hay normas de carácter hospitalario, si es que se tratasen de hospitales, hay normas que regulan la infraestructura educativa, por ejemplo, PRONIET es el ente rector justamente que fiscaliza dichas normas. Hay normas propias de ingeniería que se encuentran dentro del Reglamento Nacional de Construcción y Edificación, entre otras. Existe y conozco muy de cerca algunos casos donde los errores han sido por violación a las normas técnicas que son propias de ingeniería. Entonces no estamos hablando de fallas de un expertise poco profundo al momento de realizar, por ejemplo, pruebas de suelos o de entender los índices de variabilidad o de la asignación de riesgos. Podrían ser otras anomalías u otras disrupciones, sino simplemente, por ejemplo, no considerar en la edificación de un colegio el tema de barandas para la construcción de escaleras, o en la normatividad te pide que a partir de construcciones de tercer piso tengan, en este caso, un tanque elevado, y hay evidentemente una escapatoria por escalera por incendios. Y hay, evidentemente, he visto casos en donde no se ha contemplado esto en expedientes técnicos de obra, lo que lleva al primer campo de disrupciones, que son los alejamientos o son aquellos incumplimientos de normas técnicas específicas en el campo de la obra que se vaya a desarrollar. Un segundo campo, y ya lo he mencionado antes, es el campo justamente del la mala distribución o la mala asunción de índices de obras. Por ejemplo, el análisis de riesgos, porque justamente se tiene que hacer una indicación de los mismos. La mayor parte de ellos, dependiendo las latitudes de donde se va a desarrollar las obras, surten, por ejemplo, con los problemas de restos arqueológicos, que muchas veces han causado suspensiones de obras, ampliaciones de plazo, etcétera. Factores de clima que no fueron debidamente merituados para la determinación de la ejecución del plazo contractual, y también el tema de análisis de suelos y de contrasuelos, en que justamente no permiten muchas veces tener un avance dentro del calendario de obra valorizado correctamente por justamente las deducciones que se pueden presentar. El término de erupción lo que va a buscar es un inconveniente de carácter técnico identificable dentro del expediente técnico de obra y que evidentemente no va a ser imputable al contratista, sino es imputable a la propia deficiencia técnica del expediente de obra. Y esta disrupción, si seguimos las posturas, por ejemplo, el doctor Salazar, el Carlos López Avilés, ingeniero, mencionan que hay inclusive tres tipos: las disrupciones en cuanto a metrados, las disrupciones en cuanto a normatividad técnica, que son las que mencioné en un inicio, y las disrupciones en cuanto al tema de deficiencias en los estudios técnicos, tanto de asignación o distribución de riesgos o de las propias partidas a ejecutar las obras. ¿Esto qué va a generar? Paralizaciones, suspensiones, adicionales de obra, y que es justamente el tema que nos trae a colación, y que evidentemente van a estar vinculadas ¿a qué? A la pregunta inicial, que es la identificación de las partidas individuales de obra pública, que se sustentan en el presupuesto de obra que el contratista inicialmente aspiró cuando hizo su oferta dentro del procedimiento de selección para poder presentarse a la licitación pública en este caso, o adjudicación simplificada, dependiendo del monto de la ejecución de la obra, y que evidentemente trae problemas dentro de la ejecución del contrato de obra. Bien, doctor. Bueno, en ese sentido, ¿cómo se puede llevar a arbitraje los precios unitarios de un adicional de obra? Bien, esto en primer lugar, y para identificar los aportes que se han hecho en la materia de contratación pública en el campo de ejecución de obras, fue una idea que batió el ingeniero Carlos López Avilés. Tuve la oportunidad de participar en la comisión que elaboró el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la penúltima modificatoria,
A raíz de una comisión técnica, un grupo de trabajo que se gestó en el Ministerio de Economía, yo recuerdo que fue el presidente de esa comisión fue el doctor Mijael Vizcarra, y como órgano técnico asesor para el campo de contratación, de ejecución de obras y contratación pública estuvo el ingeniero Carlos López Avilés. La normatividad de contrataciones con el Estado, en el artículo 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, incorpora la posibilidad de someter a arbitraje los problemas o los conflictos en cuanto a la determinación de índice de precios unitarios en el campo de adicionales de obras públicas. La regla general es que todo adicional no puede ser sometido a arbitraje. Ya hace algunos años atrás se mencionó la posibilidad, y ya es aceptado por toda la comunidad jurídica arbitral, que el pago de los adicionales debidamente aprobados en el marco de la contratación pública sí pueden ser sometidos a arbitraje, porque evidentemente lo que cuestiona la normatividad de contrataciones con el Estado es someter a arbitraje la toma de la decisión del adicional por parte, evidentemente, del titular de la entidad. Por lo tanto, la obligación pecuniaria sí podía ser sometida a arbitraje. Esto es un nuevo alcance dentro de la esfera de los adicionales que puede ser sometido a arbitraje. Lo había mencionado en la primera pregunta. Todo expediente de obra va a tener evidentemente un monto para poder ser ejecutado y es el contratista quien avisora el monto en atención al expediente de ejecución de obra. Esta oferta que hiciese en el procedimiento de selección va a ser transformada en un desagregado o en un detalle de precios unitarios de la oferta. Y eso se presenta dentro del periodo de consentimiento de la buena pro hasta la entrega de documentos para el perfeccionamiento del contrato. Es el contratista quien hace ese desagregado y determina el valor de las partidas que forman parte de la ejecución de la obra. Evidentemente, la única situación que podría observar la entidad es que no haya considerado todas las partidas que están dentro del expediente y se puede pedir alguna aclaración o que exceda el monto que fue ofertado dentro del procedimiento de selección. Esas son las dos cuestiones que se tienen. A partir de esa determinación de detalle de precios unitarios de la oferta que se hace antes del inicio de la obra, es más, antes de la suscripción del contrato, toda la obra se va a regir respecto a esos índices de precios unitarios. Bueno, apareció un adicional. Estimados amigos, saben que es un adicional de obra. Básicamente es una prestación no contemplada dentro del expediente técnico de obra, pero que es indispensable para poder ser ejecutada y de esta manera cumplir con la finalidad pública de la obra. Los adicionales son permitidos, y no solamente en el tema de obras, sino también en el tema de bienes y servicios. Pero ¿qué ocurre? A diferencia de los bienes y servicios, el adicional de obra tiene un procedimiento especial. Desde la anotación que se hace en el cuaderno de obra, la comunicación al supervisor o inspector, y se hace una elaboración de expediente de adicional de obra. Es decir, se hace un pequeño expediente técnico, que es la solución constructiva que ofrece el contratista y que va a ser revisada por el inspector o supervisor y que posteriormente va a pasar el filtro de informe técnico, de informe legal y del presupuesto que tenga la entidad. Este expediente de adicional de obra, que es, insisto, la propuesta técnica de solución que está avisorando el contratista, va a tener evidentemente un presupuesto de adicional de obra. La pregunta es, ¿y cómo se determinan esos precios de ese presupuesto adicional de obra? Esos precios de ese presupuesto de adicional de obra, prima facie, es decir, en primer lugar, deberían de considerar el detalle de precios unitarios que presentó el mismo contratista por un principio de congruencia contractual, de buena fe o administrativa. Si existen partidas idénticas, si existen partidas homólogas que van a incorporarse dentro de ese expediente adicional de obra, la lógica te dice que debería de considerar los precios que ofertó para poder evidentemente efectuar su expediente adicional de obra. Pero acá suceden dos problemas. Primer problema, ¿qué pasa si no existe partida en el expediente técnico? Evidentemente, no existe partida en el detalle de precios unitarios que forme partida del expediente adicional de obra. Es decir, una partida que no estaba contemplada en el expediente original, pero que ahora sí es necesaria ejecutarse y evidentemente el contratista le tiene que asignar un precio o un presupuesto en estos momentos para su expediente adicional de obra.
¿De dónde tomamos la referencia? ¿Será de lo que el contratista pueda proponer? ¿Será lo que te diga el mercado? El contratista, recuerden, es el que hace el expediente adicional de obra. En consecuencia, ¿cuál será la metodología para aplicar? Primer problema, en el caso en donde no existan partidas de donde poder referenciar el presupuesto de la partida de expediente adicional de obra, es decir, de su precio unitario. El segundo problema, ¿qué ocurre con el tema del desfase? Estamos hablando que el desagregado de precios unitarios de la oferta es presentado antes del perfeccionamiento del contrato. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que mucho antes de la entrega del terreno, mucho antes de la suscripción del contrato, mucho antes de la acreditación del personal técnico, ya se desagregó los precios. ¿Y estos precios no pueden variar? Imagínense que fuese una mega obra, o imagínense que han habido ampliaciones de plazo y disrupciones que no son adicionales y que justamente decantan en un adicional para una solución técnica. Los precios que se aspiraban en aquel entonces vendrían a ser contrastables con la actualidad de donde se está desarrollando el expediente adicional de obra. Eso es el famoso desfase. La ley de contrataciones con el Estado te ofrece una solución técnica para justamente las variaciones de índices de precios cuando tú estás ejecutando obras, y es la famosa fórmula K o la fórmula polinómica. Pero evidentemente la fórmula polinómica va a tomar referencia a los índices de precios unitarios al mes anterior de la partida ejecutada que está dentro de un presupuesto. Pero cuando estamos hablando de un expediente de obra, no tenemos presupuesto porque lo estamos creando, no tenemos expediente porque lo estamos creando, y no tenemos referenciales si es que no se tuvieron partidas identificadas anteriormente, o si es que estas partidas anteriormente que formaban parte del detalle de precios unitarios de obra, no estaban contrastadas con una realidad. Y créanme, quienes ejecutan obras, doctora Vilca Romero, y que nos pueden estar escuchando, saben que el precio del acero está variando muchísimo, saben que el precio del cemento también, saben que el precio del hierro también está variando. Y así, evidentemente, mucho. El marco de desactualización de precios de gastos generales por concepto de mano de obra varía cada 3 meses. Y esa es la lógica. Y el precio de partidas desagregadas de un expediente técnico varía por 6 meses. Si estamos hablando, y acá hagamos un análisis de prospectiva, si estamos hablando de un expediente de obra que fue aprobado en un ejercicio fiscal, al siguiente ejercicio fiscal ya quedó desfasado ese expediente por la propia naturaleza de la volatilidad del campo de la construcción, estimados amigos. Y si estamos hablando que tenemos un mes o 2 meses para poder llevar a cabo ese procedimiento de selección, si es una obra de mayor envergadura, va a ser una licitación pública, y después de eso le agregamos el plazo de perfeccionamiento de contrato y luego le agregamos el plazo de ejecución contractual que puede haber discurrido hasta llegar a noticiarnos que era necesario este adicional de obra. Imagínense el desfase que puede haber. Sobre esos problemas, sobre esos incidentes específicos, donde evidentemente el contratista va a tener que asignar un precio y la entidad tiene que merituar ese precio, es que se estableció la posibilidad de someter a arbitraje los precios unitarios que puedan integrar un expediente técnico de adicional de obra. Es decir, en aquellos casos donde el contratista fija un precio y la entidad reconoce la necesidad de hacer ese adicional, lógico, el cariz de la ley 3225 es la gestión por resultados, es el nuevo enfoque de la normatividad de contratación pública. Necesito el adicional, yo me pongo el rol de funcionario público, pero no te acepto tus precios. Voy a aprobarte o fijarte unos precios provisionales. Eso lo hará el supervisor o el inspector, quien analizará técnicamente esa propuesta adicional de obra. Y respecto de esta decisión que es provisional, tú tienes 30 días, señor contratista, para poder someter a arbitraje dicha controversia. Llámese porque no estás de acuerdo con el precio fijado por mi supervisor o mi inspector y lo que yo aprobé como entidad. Te aprobé el adicional, pero el monto del adicional es lo que se puede discutir a partir del detalle de índice de precios unitarios que justamente entran en el campo de arbitrabilidad. Justamente es este campo de arbitrabilidad el que hace pensar, y lanzo la siguiente interrogativa, nos estamos acercando cada vez más
a la arbitrabilidad plena de los adicionales de obra. Recordemos el primer análisis. Sí se podía arbitrar el pago de adicionales de obra aprobados en la sujeción de la ley de contrataciones con el Estado. Ahora estamos dando otro paso más. Arbitrabilidad del índice de precios unitarios del expediente adicional de obra, que evidentemente sean fijados de manera provisional por la entidad para aprobar ese adicional. En ambos casos tiene como requisito sine qua non la aprobación del adicional, y en ambos casos hay plazo de caducidad, y en ambos casos también pues hay evidentemente la facultad del contratista de no ver perjudicados sus derechos, acuérdense el famoso equilibrio económico-financiero, frente a una decisión unitaria de la entidad que versa sobre una ejecución de obra, en este caso de una adicional. Bien, doctor, sobre lo mencionado, ¿usted considera acertada la regulación contemplada en el artículo 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? Y de ser así, ¿por qué lo considera acertado? Yo considero que es acertado y creo que esto va hilvanado justamente con la última parte de la respuesta de la pregunta anterior. Estamos frente a dos principios que van a regir las contrataciones con el Estado, y creo que desde la adopción de la Ley 3225 y desde la política de modernización de la gestión del Estado, de lo que quiere el DGA, de lo que quiere los CAP, de lo que quiere justamente la política de administración. Una es la gestión por resultados y la otra es el respeto al equilibrio económico-financiero. Justamente lo mencioné casi en la parte culmen de la respuesta que di hace algunos minutos atrás. En el campo de la gestión por resultados, sin lugar a dudas, el tema de permitir la arbitrabilidad de los precios unitarios de adicionales de obra, lo que nos va a permitir es la aprobación de una solución técnica, porque la adicional resultaría eso, frente a un problema de disrupción en el expediente técnico original de obra. Pero esa aprobación ya no va a estar supeditada solamente a lo que diga la entidad, sino que existe la posibilidad, en este caso, de ser cuestionada vía arbitral el tema justamente de los indicadores de los precios unitarios, o el monto, evidentemente. Se va a transformar en un tema de suma pecuniaria. Y ahí ya no se discute la solución técnica. Ahí tampoco se discute la posibilidad o no de aprobación de adicional. Por eso que me parece que vamos acorde a lo que técnicamente y a lo que jurídicamente conocemos como que los adicionales no se pueden someter a arbitraje, pero también vamos técnicamente y jurídicamente a respetar el tema de gestión por resultados y el principio de equilibrio económico financiero, porque básicamente con esta fijación provisional que hacía el inspector y el supervisor, se estaba combinando a un tercero, que en este caso es un contratista, a ejecutar una prestación como parte de un contrato de obra bajo cuenta y consideración y criterio único de la entidad. Y eso evidentemente era una especie de cuestión asimétrica en una ejecución de contrato en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado. Por eso me parece acertado la regulación del artículo 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, y nuevamente aprovecho este espacio del Círculo de Arbitraje con el Estado y el programa La Voz Pública para reconocer el aporte que en su oportunidad hiciese el ingeniero Carlos López Avilés respecto de este extremo y de otros más, de los cuales podemos hablar también en el campo de ejecución de obras. Gracias, doctor. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es el panorama que usted avisora respecto a la ejecución de obras públicas y los mecanismos de solución de controversias? El panorama respecto de la ejecución de obras públicas y en el campo de solución de controversias es que el Estado está implementando cada vez más que las obras públicas puedan tener mecanismos de acompañamiento y de solución que sean efectivos. Y para esto he identificado dos muy claros. No voy a restar la importancia de la Junta de Resolución de Disputas, que creo que es un gran aporte para lo que es el campo de ejecución de obras públicas. Creo que cada vez más va a ganar el campo, y con eso es que vemos que el Estado está orientando a que la obra pública tenga un acompañamiento técnico decisor. Eso es muy importante en cuanto al tema de JRS. Y en cuanto al tema del arbitraje, cuestiones como la que acabo de mencionar o de las que estamos hablando en el campo del artículo 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, da la garantía para todos aquellos que nos dedicamos al tema del arbitraje
que el Estado confíe en este mecanismo para solucionar controversias de muy importante envergadura. Como les dije, el contrato de obra es el contrato más complejo que tiene la Ley 3225, por el impacto social que tiene y por la envergadura económica que posee ejecutar una obra pública, evidentemente. Entonces, creo que esa es la situación que se avisora. Un tema de tener una ejecución de obra pública con un acompañamiento decisor, JRD básicamente, y tener una obra pública con la posibilidad de reafirmar que el arbitraje es la vía idónea para poder solucionar controversias con el Estado. Muy bien, doctor. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por su buena disposición y le cedo unos minutos para que pueda darnos sus conclusiones finales respecto al tema que ha tratado. Bien, yo quería con este tema traer a colación algo que es, si bien es cierto, no nuevo en cuanto a longevidad. Esto ya tiene poco más de un año o dos en el campo ya de la operatividad y contratación pública. Sin embargo, es un tema que es poco tratado. Y insisto, agradezco la capacidad y la curiosidad que han tenido los organizadores tanto de la voz pública como el Círculo de Arbitraje con el Estado y usted, doctora Vilca Romero, por tratar de permitir a través de estos espacios conversar sobre adicionales de hora y específicamente sobre la posibilidad de arbitrar un extremo de los adicionales de hora en el campo de contratación pública. Algunas ideas para poder resumir lo que he querido compartir con ustedes en esta entrevista. La primera, en el campo de contrataciones con el Estado puede existir presencia de disrupciones en cuanto al expediente técnico. Ningún expediente técnico de obra es perfecto per se. Con ello, pues, llevo al mensaje de poner más acuciosidad en la elaboración de expedientes técnicos de obra. Pese a que, no quiero con esto disminuir la posibilidad de alcance, las personas que nos dedicamos a ejecución de obra pública o a contrataciones con el Estado, entendemos la necesidad de comportarnos técnicamente en este tipo de contratos en especial. Lo segundo, me parece que es un avance el artículo 205 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Y me permito, estamos quizá paso a paso yendo a la posibilidad de arbitrar adicionales per se, de manera plena. No lo sé, creo que puede ser una tendencia. Todos sabemos que en la ley de contrataciones con el Estado tiende a fluctuar bastante. Se habla incluso de cambios normativos que se están discutiendo. En mayo o junio del año pasado, si más no recuerdo, el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó un nuevo tubo de la ley de contrataciones con el Estado y estuvo abierta para consultas y observaciones. Vamos a ver qué tiene dicha entidad y el Poder Ejecutivo respecto a las normas de contrataciones con el Estado. Vamos a ver en qué decanta justamente este cambio normativo que se avisora y que sin lugar a dudas va a traer a colación un cambio en la orientación de cómo se ejecuta la política de contrataciones con el Estado. Y finalmente, y me quedo con la respuesta de la última pregunta, ¿a qué estamos pensando o arribando a futuro en el campo de ejecución de obra dentro de la ley 3225? A un acompañamiento técnico decisorio, como lo he mencionado, JRD, creo que va a ser la tendencia muy fuerte en lo que es por lo menos contratos de obra, y a consolidar cada vez más el arbitraje. Con todos los bemoles, con todos los problemas y con todas las incertidumbres o paradojas que se pueden presentar dentro del campo arbitral, el arbitraje es un instrumento y es un mecanismo alternativo de solución de controversias plenamente válido, suficientemente técnico y con la gente proba, técnica e idónea para poder solucionar controversias de esta naturaleza. No me queda más que agradecer al programa La Voz Pública, al Círculo de Arbitraje con el Estado, a la doctora Vilca Romero. Recibí la invitación de ella directamente por considerar a mi persona. Espero haber cumplido con la misión que se me ha encomendado de poder tocar este tema de arbitrabilidad en el campo adicionales de los precios unitarios en el campo de los adicionales de obra, y de esta manera haber contribuido siquiera un poco a los múltiples temas que domingo a domingo veo que tratan con bastante acuciosidad y bastante holgura
diversos especialistas en este programa La Voz Pública. Muchísimas gracias, doctora Vilca Romero. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo y esperamos contar con su participación en futuros eventos. Gracias y agradecer también al público que nos ha acompañado la noche de hoy. Hasta el próximo domingo. Gracias.